con inteligencia y con entendimiento. Pero cuando yo declaro poderoso Dios, yo veo cómo todo eso que en mi capacidad no puedo hacer. Todo eso que en este momento esté viendo que necesitamos la intervención divina, el oportuno socorro para nosotros, nuestras casas, nuestra familia, la humanidad, es en ese momento. Porque la adoración y la alabanza abren los cielos. La adoración y la alabanza derriban fortalezas, quitan grillos. Entonces, por eso la importancia de la actitud con que yo levanto mi adoración y mi alabanza para con Él, con inteligencia, así conectada con Él, y sabiendo a quién es que está dirigido mi canto, mi alabanza, mi expresión. Amén. Gracias al Señor por esta mañana, por este tiempo, por ese tiempo también de adoración y alabanza que nos regaló. Bienvenidos a quienes nos visitan y nos ven, nos acompañan por el Face. Que este siga siendo un tiempo de bendición para ustedes, para sus vidas, para sus casas y para el propósito con el que el Señor los tiene ahí. Vamos a mirar esta mañana rápidamente. Hace 8 días alguien me puede decir qué salmo estuvimos analizando o meditando. El Salmo 39, amén. Entonces hoy sería ¿cuál? 40, amén. Estuve a punto de no reflexionar en él, pero el Espíritu de Dios me decía, no, pero porque si es el Salmo 40. Y al terminar la reflexión, el Espíritu de Dios me dio la razón del por qué Él quería que analizáramos o meditáramos algo en el Salmo 40. Y para iniciar, encontraba yo que 40 tiene, el número 40 tiene, yo no sé si un significado, yo no soy muy, ¿sí? Dentro, en la vida nuestra como cristianos, en el pueblo de Israel, y hay muchas cosas que son determinadas por ese número 40, ¿verdad? Yo les voy a mencionar algunas para que ustedes vean que el Señor es perfecto y tiene todo en control. Y Él cuando quiere hablar, habla. Amén. Si nosotros no lo escuchamos, ya es otro tema. Y es que el número 40 aparece aproximadamente, o más, diría yo, de 100 veces con algo específico en la Biblia, ¿cierto? Entonces decimos que 40 días, bueno, sí, vamos a hablarlo en desorden, no lo voy a dar cronológicamente porque no tuve tiempo para sacarlos así. Y empecé con que 40 días fueron los días que pasó Jesús en el desierto, antes de iniciar su vida pública, su ministerio, ¿cierto? 40 días también pasó, ¿quién? En el desierto, Moisés, ¿verdad? 40 días, 40 años, perdón, discúlpeme, 40 años pasó el pueblo de Israel en el desierto. Moisés 40 días, el pueblo de Israel 40 años en el desierto. Bueno, pero también Moisés pasó 40 años, después de los 40 años de estar en Egipto como príncipe, salió de Egipto y vivió 40 años, que fue el proceso en el que él pudo conocer a Dios y pudo conocer el propósito con el que Dios lo había salvado y rescatado, ¿verdad? 40 noches y 40 días y 40 noches duró ¿qué? El diluvio. 40 días y 40 noches. Pero miren esto es más tremendo aún. 40 días tenía Jesús cuando José y María fueron a presentarlo al templo. O sea, son acontecimientos que marcan algo bien fuerte, bien determinante y bien eterno. Amén. Dice 40 días estuvo también Elías en el monte Horeb. O sea, no solamente fue Jesús, solamente fue Moisés, sino también Elías. Isaac y Saúl, miren esto, son datos curiosos que nos ayudan a reafirmar determinadas cosas que la Biblia nos enseña. Y dice que 40 años tenía Isaac y Saúl cuando ellos se casaron. Eso está registrado en la Biblia, eso no ni siquiera fue estudio de teólogos, no. Eso está registrado en la Biblia.
¿Cuántos días estuvieron los espías que mandaron a la tierra prometida para espiar? 40 días, ¿verdad? David reinó 40 años, al igual que Saúl y que Salomón, 40. Jonás, cuando fue a llevar el mensaje a Nínive, de que si no se arrepentían iban a morir, ¿cierto? ¿A los cuántos días? A los 40 días, si Nínive no se arrepentiría, sería destruido por el Señor. Y miren esto tan tremendo. Jesús se apareció a sus discípulos durante, los 40 días siguientes después de su resurrección, Él estuvo haciendo presencia todavía en este campo natural. Amén. Y yo sé que si me estudiara más, la verdad fue que esto fue a última hora que el Señor, pero yo entendía que era la razón por la que Él me decía, ¿sí ves por qué no podías cambiar el Salmo 40 hoy? Porque está marcado. Y ustedes saben, 40 días cierra el tiempo de la Cuaresma, ¿cierto? Hoy es el último día, ¿verdad? Sí, pastor, usted que es tan estudioso de la Biblia, yo algo tengo, nunca fui tan religiosa, pero sé que son 40 días que representa Cuaresma y hoy es ese día 40, ¿verdad? Pero yo notaba que aquí en el estudio que hacía ese número 40, por lo general estaba marcado con tiempos de ayuno, de oración, de penitencia, para que vinieran cosas nuevas. Amén. Y pues si para nosotros en este tiempo somos conscientes de que necesitamos esa intervención divina para cosas nuevas, no cosas que Dios no haya prometido, porque aquí ya está registrado todo lo que haya acontecer, sino que esas cosas nuevas de las que nosotros todavía no hemos entendido, no hemos querido o no ha sido el tiempo del Señor para las cuales nosotros incursionemos como hijos, como iglesia, en esa vida cristiana que tenemos, que este sea el tiempo. Amén. Porque entendemos que estamos viviendo los tiempos marcados por el mismo Dios, que son tiempos difíciles, tiempos peligrosos, tiempos finales. Lo que nos llama la atención es para que estemos preparados. Amén. ¿Cuáles? Vírgenes sensatas. Todos somos vírgenes, la iglesia, aquí ya estamos registrados como iglesia de Jesucristo, pero necesitamos estar siendo entendidos de los tiempos que vivimos para que nos preparemos por lo que eso nuevo que ha de venir. ¿O cuántas veces creen ustedes que va a descender el Señor Jesucristo desde el cielo? ¿Cuántas veces? Una sola vez. O sea, son cosas nuevas y que están preparadas para nosotros. Ya están destinadas para nosotros, pero de nosotros depende si lo vamos a ver de esa manera. Dios nos guarde de que nos desviemos, entonces estemos esperando, como nos ha enseñado en los últimos mensajes la palabra, estemos esperando un Dios que no es, que estemos equivocándonos para conocer, obedecer y esperar ese Dios que no es. Amén. Por eso el Salmo 40, yo solamente vamos a reflexionar y dice allí, discúlpenme que no comencé con la lectura de la palabra, solo hacerlo. Salmo 40 dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos y puso luego mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Versículo 6. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí
vengo. En el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad. Mire bien eso, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Paremos ahí. Quiero reflexionar cortamente porque hoy es día de cena. Algunas cosas que nos enseñan este salmo, ¿no? Algunas. Hay muchísimas. Vamos a reflexionar algunas. Y es que vemos que aquí empieza la declaración de alguien que ya ha pasado un proceso, ¿cierto? Dice que con paciencia lo esperó ¿a quién? A Dios. Entonces, lo primero que empieza a enseñarnos aquí este salmo es que mi confianza tiene un nombre. ¿Sí? No mi confianza en mí mismo, no es la confianza en los hombres, en mis talentos, en mi intelecto, en mi conocimiento, en mis relaciones, en el reconocimiento que me den los hombres. No, mi confianza tiene un nombre. ¿Cuál sería ese nombre para ustedes? No. Dice mi confianza, es que es claro, ahí dice, pacientemente esperé ¿a quién? Jehová. Entonces, ¿cómo se llama mi confianza? Jehová Dios. Claro, Jehová Dios es mi confianza, el Espíritu de Dios, Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Cordero Santo, el poderoso Dios. Esa es mi confianza, esa debe ser nuestra confianza. ¿Amén? Amén. ¿Y por qué? Es que todo tiene una razón. Dice, porque Él me sacó. Dice, porque mi vida corría peligro. Dice la palabra que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Y que todos habíamos pecado, todos. Por lo cual estábamos destituidos de la gloria, de la gracia del Señor. Entonces estamos en peligro. Pero Él vino, ¿cierto? Y me dio, ahí dice claramente, dice, cuando lo escuchó, me hizo sacar el pozo. Me fascina esta versión NTV, porque es que es más... Cuarta dice, me sacó de la fosa de la muerte, ¿cierto? ¿A través de quién? Del Señor Jesucristo, de lo sacrificio que Él hizo en paga de nuestro pecado, ¿cierto? Del lodo del pantano, o sea, de esa condición de maldición a bendición, de tinieblas a la luz, o sea, Él nos sacó de ahí. Entonces, ¿cómo no vamos a poder confiar en Él? Y dice, y puso mis pies sobre una roca. O sea, ¿quién es la roca? Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? La palabra. Eso quiere decir que si mi vida está, si yo vivo por la palabra, de la palabra, en la palabra, yo estoy firme. Ahí lo dice. Dice que puso mis pies sobre una roca y me plantó en un terreno firme, seguro. Eso, por eso. O sea, es que hay razones por las cuales nosotros aprendamos a confiar y a depender de Dios, de Jehová nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Salvador, nuestro consejero, nuestro amigo fiel. Amén. Entonces puso mis pies sobre esa roca firme, que es la palabra, ¿cierto? Nos puso en un lugar seguro. Ustedes y yo sabemos que no hay nada, no hay poder humano, no hay dinero suficiente que nos pueda asegurar. O sea, nosotros, nuestro escudo es la fe. La fe de saber que tenemos un Dios poderoso. Poderoso es Él para librarnos de las acechanzas de todo aquel que quiere venir a robar, matar y destruir. Estoy hablando con la iglesia, ¿sí? Porque pues uno ve con facilidad cómo el enemigo, cómo el adversario acaba con las vidas. Miren los jóvenes en los parques, destruyendo, autodestruyendo sus vidas. Miren las jovencitas. Presas, esclavas de unas potestades que les llevan, pero a carreras, al fondo, a la perdición.
Y no solamente de muerte y condenación eterna, sino en esta vida. Las jovencitas que hoy se pavonean con tanta belleza y tanto mostrar de cuerpo y tanta vanidad, mañana ellas no estarán allí. ¿Estamos conscientes de eso? Sí, nosotros nada más. Hoy somos conscientes, yo. Voy a cumplir 60 años, les cuento. Y estoy pensando, oiga, yo ya no soy la misma, ni siquiera a la que un día el Señor Jesucristo tuvo misericordia, se reveló a la vida. No tengo la misma fuerza física, no tengo la misma capacidad física, no la tengo. Mi espíritu sí, ha crecido, se ha fortalecido, mi confianza, mi dependencia de Él, pero físicamente no. Y eso es una ley divina. Entonces tenemos que ser conscientes. ¿Qué estamos siendo ahora? Amén. Entonces Él dice que nos puso en un lugar seguro, y ese lugar seguro es solamente una vida que viva, dependa de Él, conforme a su palabra, a su voluntad. Amén. Amén. Dice que nos dio una nueva vida. Lo segundo es, ¿qué confieso yo con mi boca? Ahí en el versículo 3 dice, yo creo que se me perdió. Amén. Entonces, es que nosotros entendamos que si ya fuimos, si en verdad hemos creído, si en verdad hemos abrazado esa nueva condición que el Señor nos dio, que nos sacó de allí, o sea, ¿qué habla mi boca? ¿Sí? ¿Está acorde, o sea, lo que yo digo con lo que hago? ¿O está acorde lo que hago con lo que digo? Y vuelvo y digo, estoy hablando a la iglesia. Porque, pues, lo tercero es que en el versículo 4 Él me enseña una vida de confianza y de fidelidad. Dice el versículo 4. Dice, dichoso el que pone su confianza en el Señor y no recurre a idolatrías ni a los que adoran dioses ajenos. O sea, toda nuestra confianza, nuestra dependencia, ¿de quién o en quién? En Dios. ¿Que dónde la encontramos? ¿Qué es la qué? La roca firme, el único lugar donde nuestras vidas estén seguras. Amén. Y por último, dice, Dios no nos pide sacrificios a cambio del perdón. Léalo usted ahí en el versículo 6. Amén. Dios lo único que nos pide es obediencia. Obediencia. No sé, yo a diario tengo que vivir esto, porque tengo mis fortalezas que me las ha dado el Señor, pero también tengo mis debilidades, ¿cierto? Entonces a diario tengo que estar en esa disposición para decir, wow, Señor, yo te puedo faltar y te falto, de pronto un pensamiento necio, una palabra necia, una actitud necia, ¿verdad? Pero no estoy pensando, y Señor, me toca ponerme 40 días de ayuno para que me perdones, no. Yo tengo la posibilidad inmediatamente de arrepentirme, pedir perdón y empezar a obedecer. ¿Sí? Porque si no, ahí nos quedamos. Y por eso es que muchos miembros de la iglesia no siguen un proceso. Y no se manifiestan esos frutos que deberían de manifestarse de nuestra vida en Cristo. ¿Que cómo debe ser nuestra relación con Cristo, María Alejandra? ¿Cómo? Presente, constante y creciente. Esa es la vida en Cristo. De tal manera que experimentemos esto que aquí, y tiene muchísimas cosas, pero ya no tengo tiempo para seguirles contando. Pero yo espero que esto haya sido de bendición para sus vidas. Que este número 40, que esté marcando un comienzo nuevo de bendición para nosotros. Amén. Este día, de aquí en adelante, todo lo que el Señor tiene y que podremos ver lo que Él nos ha prometido. Obviamente, si en realidad estamos viviendo esa vida de confianza y de fidelidad para con ese Dios que nos rescató de ese
pozos cenagosos. Amén, Padre, yo te doy infinitas gracias por este tiempo, por tu palabra, por el corazón de cada uno de los que están aquí, papito Dios, tú los estás viendo, Padre amado, y sé, Señor Dios, que cuando nos acercamos a ti, Padre amado, con corazones humildes y enseñables, tú haces grandes cosas, Padre amado. Yo dejo esta semilla en el nombre de Jesús, en el corazón de cada uno de ellos y de los que por el Face nos visitan, Señor, y tengo la certeza, precioso Espíritu Santo, que tú la seguirás regando, Padre, para que demos fruto y fruto en abundancia, fruto que permanezca para siempre, de tal manera que nuestra boca se llene de alabanza, de adoración, de honra, confesando, como aquí el Salmo nos enseña, tu nombre, llevando tu mensaje de esperanza, de vida, sobre todo de salvación y vida eterna. Es la manera, Señor, como te honramos y te glorificamos, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, bendecido día de Cuaresma. No son muy... Bienvenido, pastor, porque está tan tímido. Acérquese. Tiene intimidad. Amén. Bueno, buenos días a todos los que presentes y los que nos siguen por Facebook Live. Un saludo muy fraternal de parte de todos los hermanos aquí que están presentes en este lugar. Queremos darle gracias a Dios porque Él es bueno y porque hoy no fuimos a pasear, pero estamos en la presencia de Él, disfrutando de esa fortaleza que Él trae y de esos regalos que son fortaleza y crecimiento para nuestras vidas. Amado Señor, gracias te damos porque al traernos a este lugar tú nos traes con un propósito y es edificar sobre nuestras vidas y establecer los principios de tu palabra en nosotros, Dios. Hacernos tus hijos, establecer en nosotros tu ADN, Señor, ese ADN de santidad, de poder, de autoridad, Dios. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, cuando este mes que pasó, el mes de marzo, estuvimos viendo un tema muy claro para nosotros y es la iglesia que Dios viene a buscar. Supimos cuál es el Dios que buscamos. Ahora queremos aprender cuál es la iglesia que Dios viene a buscar. Y durante este mes de marzo estuvimos aprendiendo sobre la iglesia que Dios busca y es esa iglesia que durante toda la historia se ha manifestado. O sea, la iglesia es una, pero la iglesia en sí tiene unos comportamientos. Y les he explicado que estando en este lugar, todos somos diferente iglesia. Entonces, el Señor en Apocalipsis capítulo 2 empieza a hablarnos de las iglesias, de los tipos de iglesias que podemos ser. Y de la primera que nos habla es de esa iglesia que pierde el primer amor, ¿sí? Que es la iglesia de Éfeso, Apocalipsis 2. Luego nos habla de otra iglesia que es la iglesia perseguida, que es la iglesia de Esmirna. Y hace 8 días nos habló de la iglesia que se acomoda a las circunstancias y es la iglesia de Pérgamo. Hoy aprenderemos sobre la iglesia corrupta y cómo puede llegar a ser uno parte de una iglesia corrupta, ¿sí? Y yo quiero invitarle que abra su Biblia en Apocalipsis, capítulo 2. En el versículo 18, él manda un mensaje a una iglesia llamada la iglesia de Tiatira. Y dice, escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios,
el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. ¿Quién es el que escribe? El ángel a la iglesia en Tiatira, y es un mensaje de parte del Hijo de Dios. Y hace una referencia de características, no del Hijo de Dios que todos conocemos, porque al Jesús que fue crucificado, dice la palabra que él estando en la cruz, mirando a todas las personas, decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero aquí hay dos características de este Jesús, y dice que tiene ojos como llama de fuego. O sea, cuando uno mira feo, le dicen que está mirando, tiene mirada de 38 largo, ¿cierto? Pero cuando le dicen, y uno llegara a ver a alguien que se le pueda decir que tiene ojos como de llama de fuego, ¿qué quiere decir? ¿Que los tiene muy rojos o que los tiene como? Ardientes, y son símbolos de una gran ira, de un gran Jesús en autoridad. Y además dice que sus pies como bronce, de bronce bruñido, ¿sí? Entonces no es el Jesús que una vez vino hace 2000 años. El que está parado frente a esa iglesia es un Jesús celoso de juicio. Y hace esta referencia y dice: yo conozco tus obras. Lo que siempre le dice a la iglesia. Dios sabe quiénes somos. Dios sabe cuál es nuestro actuar. Y Dios conoce lo más íntimo de nuestros pensamientos. Y Él dice: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Ahora, todo esto que dice, no está diciendo que sea algo a resaltar. Está diciendo que tiene obras, que tiene amor, pero ¿amor a qué? Tiene fe, pero ¿fe a qué? Sirve, pero ¿a quién? ¿Ha tenido paciencia? Parece que sí, porque ha durado mucho, pero mucho tiempo. Pero además dice que sus obras postreras son más que las primeras, ¿sí? Entonces, luego dice, de esta iglesia, dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, ¿sí? Cuando saca a relucir ese pero tengo contra ti, lo primero que saca a relucir es que tolera, lo primero que hace es que tolera que esa mujer Jezabel. ¿Quién era Jezabel? ¿Qué representa ella? ¿Sí? Entonces esto es bien importante entenderlo, porque ¿por qué le dice a la iglesia de Tiatira que es una iglesia que tolera a Jezabel, a esa mujer Jezabel? Jezabel era la esposa del rey Acab, ¿sí? Pero aparte de esto, esta mujer fue sacerdotisa, antes de ser esposa del rey, fue sacerdotisa del templo de Astarte, y esta era una diosa que representaba el amor eros, el sexo, la guerra, la caza. Era un principado de idolatría y paganismo, ¿sí? Y dice que esta mujer fue la que impuso culto a Baal, y en tiempos de Elías mató a muchos profetas de Jehová, a tal punto que un día Elías, cansado, pidió el respaldo de Dios y retó a todos los sacerdotes de Baal, y en ese reto mató a 500, les quitó la cabeza, ¿sí? Y esta mujer llevó al pueblo a elegir, a inclinarse mucho al pecado sexual y a la idolatría. Elías, cuando confronta a los sacerdotes de Baal,
y confronta al pueblo, les dice, ¿a quién quieren seguir? ¿A Baal o a Jehová? ¿Quién es Dios para ustedes? Y entonces los lleva a determinarse cuál va a ser su fe. Y entonces aquí dice que esta mujer, el ser profetisa, lo que hacía era autonombrarse esta mujer para enseñar y seducir a los siervos de Dios a fornicar y a cometer y a comer lo sacrificado a los ídolos. O sea que esta era una mujer de muy mala influencia. ¿Qué iglesia ha pasado por tantos años, se ha mantenido y cada vez va en crecimiento? La cual está, primero, es una iglesia idolátrica por excelencia. O sea, todo es idolatría. Y la dos, es débil hacia las relaciones sexuales o hacia la impureza sexual. Y desafortunadamente la única que tiene, y además que da otras características, es que esta iglesia tiene una coincidencia, o no coincidencia, sino algo que se le asemeja a lo que sucede con esta iglesia, y es que Tiatira era una ciudad cananea. Los cananeos eran, por excelencia, eran comerciantes, y ellos comerciaban algo en especial, y eran telas tinturadas de púrpura. Sí, el color púrpura es lo que llama uno como el morado, más o menos, ¿cierto? ¿Quiénes son los que se visten, sus sacerdotes y que se visten de esa forma? La Iglesia Católica, ¿sí? Y es la iglesia que más paganismo y más idolatría fomenta. Aparte de que es fornicaria, ¿por qué? Porque ella se alía con todo tipo de religión. ¿Quién es el que está fomentando el ecumenismo? El ecumenismo es una fornicación y adulterio espiritual. Eso es el ecumenismo. El pretender hacer creer a la gente que no importa el Dios en el que tú creas, todos son el mismo Dios. Y no es así. No es como dicen por ahí el dicho que todos los caminos llegan a Roma. Eso es mentira. Entonces, dice además, y hace claridad en el versículo 21, y le dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. Qué tremendo, ¿verdad? Y es que cuando el Señor le dice esto a la iglesia en el versículo 21 y le dice, le ha dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación, de la fornicación espiritual. Mire, usted puede, la experiencia, yo como católico, realmente es que ser católico, yo nunca lo fui, no fui practicante, fui católico por imposición de la tradición, pero el catolicismo trae sobre la gente ese pensamiento idolátrico ante todo, y lo segundo es que lo lleva a uno a aceptar todo. O sea, no, es que en aras del amor, en aras de la misericordia, pero no se habla de la santidad, de la justicia de Dios. ¿Sí? Entonces, esto genera sobre esta iglesia un prontuario muy fuerte en la cual el Señor le dice, oiga, yo le he estado dando tiempo, pero no se arrepienten. Las personas, la iglesia católica sigue creciendo, ¿sí? Pero usted, a través de la palabra, y he tenido esa experiencia de que
uno le comparte a un católico y el problema es su idolatría. Está tan arraigada la idolatría que ellos, su virgencita, no la sueltan. Ellos no la sueltan y ellos al contrario generan una defensa anormal, porque no es normal. O sea, uno le puede hablar con palabras, mire, es que aquí está escrito. No. Entonces, a esta iglesia de Tiatira, la que más se acomoda es el catolicismo. ¿Sí? Pero también en medio de nosotros puede haber mucho religioso, idólatra, apartado del principio de Dios, en donde el Señor nos habla de arrepentirnos y no queremos arrepentirnos, no lo aceptamos, porque queremos creer en Dios a nuestra manera. Queremos hacer nuestro propio Dios y no establecernos en el Dios que predica y que declara el Evangelio, que declara la palabra. Dice el versículo 22, he aquí yo la arrojo en cama. ¿Qué tiene que ver la cama aquí? Tiene muchas incidencias. La cama tiene que ver con sus fornicaciones y la cama tiene que ver con la enfermedad y la destrucción. Luego dice, y en gran tribulación a los que con ella adulteran. No habla solamente del adulterio, de la traición del esposo a la esposa o de la esposa al esposo. Habla de la traición y el adulterio espiritual. Al levantar dioses a pesar de que se nos está enseñando cuál es la verdad. Esa reincidencia. Ahora, luego dice, si no se arrepienten de las obras de ella. O sea, el Señor, ¿a qué llama a la gente? Al arrepentimiento. No importa cuál sea su pecado. En el caso de Tiatira le dice, mire, yo conozco que usted es idólatra, que usted es adúltera, que usted está muy mal, pero yo lo único que le pido es que se arrepienta. Y anteriormente dijo, y no le he dicho que se arrepienta y no quiere arrepentirse de sus fornicaciones. Ahora le dice, yo lo que le pido es que si no se arrepiente de las malas obras de ella, le vendrán todas estas circunstancias. ¿Sí? Dios le declara las consecuencias a la iglesia. Pero también dice el versículo 23, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Cuáles son nuestras obras? ¿Tú en dónde tomas la medida de tus obras? ¿En base a qué? A unos principios, ¿qué le digo yo? ¿Perdón? Pueden ser principios financieros, pueden ser principios intelectuales, pueden cualquier otro tipo, pero los principios en los que yo debo fundamentar mi vida es en los principios de la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios sobre la idolatría? Que Él la aborrece. Y dice que la idolatría es peor que la hechicería. Él la compara con la hechicería. Es una de las mayores rebeliones. ¿Sí? Y es uno de esos mandamientos que Él estableció para toda la humanidad. No solamente para la iglesia, sino para toda la humanidad. Por eso establece 10 mandamientos en el libro de Éxodo. ¿Sí? Los 10 mandamientos son 10 mandamientos generalizados que tienen que ver con todo. ¿Sí? Hay quienes dicen, no, pero es que ya no estamos bajo la ley. Pero es que no estar bajo la ley no implica que yo pueda matar entonces. El Señor dice, no matarás, es una ley universal y constante por los tiempos. Y cuando Él dijo, solo yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de servidumbre. Solo a mí adorarás y ante ningún otro Dios te postrarás, ni le adorarás, ni te harás imagen ni semejanza de lo que hay ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de ella. Eso es condenación a la idolatría. Y dice, y yo visitaré la maldad
de aquellos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea, cuando la persona practica idolatría, es una manifestación de aborrecer a Dios, al verdadero y único Dios. ¿Por qué? Porque lo está cambiando. ¿Por qué? Por algo el cual él ha advertido que no debemos de hacer. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, ¿cuán importante es que lo entendamos? Porque esta declaración está diciendo que él hará y traerá muerte sobre los hijos y sobre sus generaciones. Y que todas las iglesias lo sabrán y sabrán que él escudriña la mente y el corazón. Y a cada uno dará la paga según sus obras, no según sus palabras, sino según sus obras. Porque por eso él dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está apartado de mí. ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Qué nos estaba enseñando el Salmo 40? ¿Sí? Que debíamos de ser fieles a Él, porque Él es el único y verdadero Dios, el Todopoderoso, en el único que podemos confiar. Luego el versículo 24 dice, y trae sobre esto la promesa de sacar y de tener un remanente que se guarda, y trae una recomendación, dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina. ¿Cuál doctrina? La doctrina de Jezabel, la de la idolatría y el pecado sexual, el adulterio espiritual. Y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Oiga esto, tremendo. O sea, que el Señor se refiera a una iglesia en tal rebeldía que le dice que lo llaman las profundidades de Satanás. Y cuando usted escucha, yo sé que usted ha escuchado muchas cosas, pero cuando usted, hoy en día que tenemos la posibilidad del internet, usted puede buscar raíces y pecados de la Iglesia Católica. Y se dice, no me constan, nunca he ido a Roma, pero que allí hacen aún cultos satánicos en las catatumbas de lo que es Roma. Roma no, sino el Vaticano. ¿Sí? Y hay muchas cosas que se dicen. Ahora, puede que muchas sean fantasiosas, pero en su mayoría podemos mirar tan solamente históricamente la Inquisición. Las Inquisiciones fueron en el mundo, en todo el mundo donde los españoles y europeos llegaron, sobre todo los españoles. Y las Inquisiciones generaban una cosa atroz, era una mortandad de gente en aras de coger y condenar todo lo que no fuera la religión católica, no Cristo, no el Señor, era el papado y la religión. Entonces, ahí es donde el Señor habla de esas profundidades de Satanás. Dice, yo os digo, no os impondré otra carga. ¿A quiénes? A los que se esfuerzan por salir de ese tipo de doctrina. O sea, Él no nos está pidiendo nada más. ¿Qué dice Él? Yo no quiero ni sacrificios, no quiero holocaustos, no quiero que hagan nada. Yo quiero solamente que obedezcan mi palabra. Él no quiere ponernos cargas más, cosa que sí hacen otros cultos. ¿Sí? Ahorita vamos a empezar, y estamos empezando una semana que se supone que debe de ser de recogimiento espiritual, ¿sí? En donde deberíamos de estar enfocándonos en la palabra, pero ya no es así. Ahora vemos es cómo se vuelven cuestiones hasta fomento turístico y fomento de paseo y de idolatría y de hacer culto al mismísimo infierno, haciendo esas peregrinaciones, llevando altares y santos por doquier. Lo que Dios prohibió, esta semana resalta más. Entonces,
En estos días no se le haga raro que van a empezar a ustedes a ver procesiones el jueves y viernes santo dentro de los barrios. ¿Y qué es lo que cargan? Ídolos. Todo ese tipo de cosas. Y en Popayán, ¿qué es lo que va la gente a mirar? Eso. Y la gente se la pide. Y usted puede ir allí al parque, al barrio Egipto, y allá usted encuentra lo mismo. Ah, que es una representación, sí, pero estamos rindiendo nuestra vida a Cristo, estamos conmemorando el hecho como tal, o estamos sencillamente generando lo que el Señor nos dice que no hagamos. Eso es lo que tenemos que evaluar. ¿Amén? Amén. Es que esto es importantísimo, tenerlo claro. ¿Cuánta gente no sale a eso? A hacerse partícipe, a cambio de postrarnos y clamarle al Señor para que Él sea rompiendo esas potestades del infierno y ese espíritu de Jezabel en medio de la iglesia. Luego dice, en los versículos 25, dice, pero los que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. ¿Quién es la estrella de la mañana? El mismo Jesús. Y el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, resumiendo, Dios le está declarando unas consecuencias a esa iglesia, pero también declara que hay un remanente al cual guardará y le recomienda que se guarde hasta el fin y recibirá una recompensa. Entonces, el elogio a esta iglesia, que en realidad tendríamos que evaluar si es un elogio, es ese amor, fe y paciencia. Pero la exhortación es que tolera la idolatría, la inmoralidad sexual y no se arrepiente. ¿Y cuál es la fórmula para que haya una reconciliación entre los hombres y Dios? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Arrepentirse. Muy bien, eso es lo que necesitamos, el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay cambio. Y la instrucción es que el juicio se acerca, que se arrepiente y que persevere. La promesa es que va a regir sobre las naciones y que recibirá la estrella de la mañana. Como les decía, esta iglesia, Tiatira, era parte de los cananeos. Eran descendientes de Cam. ¿Saben quién era Cam? Cam era el hijo de Noé. Y fue maldecido por su padre por causa de coger y descubrir su desnudez. ¿Sí? Ese fue el pecado de él. Y por eso fue maldito. ¿Sí? Ahora, cuando miramos todos los cananeos, todos los descendientes de Cam, incluyendo a aquellos que vivían en Tiatira, tienen el mismo pecado. Y el problema es que cuando no hay un verdadero y un genuino arrepentimiento, la maldición viene de generación en generación en generación, conforme el Señor lo declaró. ¿Qué necesitamos hoy? Hoy yo quiero invitarles a que oremos, primeramente para pedirle al Señor que nos ayude, que seamos espirituales, que no solamente porque esta es la Semana Santa, no, es porque todos los días necesitamos santificarnos, es porque todos los días necesitamos mantener una comunión directa con Él. Pero lo segundo que necesitamos es decirle que, Señor, si hay en mí alguna idolatría, si estoy colocando ídolos y anteponiéndolos a mi relación con Él, que me perdone. Que si me estoy dejando desviar y estoy permitiendo una especie de adulterio espiritual en mi vida, que me perdone. Si a veces de pronto
por congraciarme con otra persona hago lo que no debo, conociendo la verdad, que me perdone. Eso es lo que necesitamos, amén. Y a través de la Santa Cena, pues sellar ese nuevo, volvernos a ese pacto, amén. Yo quiero invitarles que inclinen su rostro y oremos. Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana, por tu preciosa palabra, Dios, porque tú cada día, durante estas últimas semanas, nos estás enseñando el tipo de iglesia que tú vienes a buscar, Dios, y que debemos de enderezar nuestras sendas si hemos identificado algún tipo de debilidad en medio de nuestras vidas que nos indique que estamos fallándote, Señor. En esta mañana queremos pedirte, Dios, que si en mí hay algún rezago de idolatría, Padre, nos perdones. Si he permitido, Señor, si aún conservo cosas que tengan que ver con la idolatría, Señor, o si en mí hay una inclinación a la idolatría, anteponiendo cosas a ti, Señor. Porque idolatría es todo aquello que yo anteponga a ti, Señor. Puede que no sean imágenes, pero pueden ser cosas como el deporte, o pueden ser como el trabajo, o puede ser como la propia comodidad, Señor. Quizás he permitido, Señor, desplazarte cuando tengo compromisos contigo y los desplazo por otras cosas que tranquilamente podrían esperar, Señor. Porque no establezco bien los principios de tu palabra en mi vida. Cuando, Señor, equivocadamente espero que tú me des un lugar cuando yo no te he dado el tuyo, Señor, en mi vida. Dios, perdónanos si hemos caído en la idolatría espiritual, pero también en el adulterio espiritual. Si hemos permitido que nuestra fe sea revuelta con cosas extrañas, Dios. Si hemos permitido creer en cosas ancestrales como parte del medio en el que, Señor, tú te mueves. Padre, en este tiempo estamos viendo cosas tan tenaces, tan tremendas. Señor, que quieren hacernos creer que tú te haces partícipe de conceptos de la nueva era, Señor. Esa doctrina de error donde revuelven naturaleza, deidad, vicios y demás. Perdónanos cuando lo hemos aceptado. Señor, si no está en tu palabra, Señor, entonces no proviene de ti. Si tu palabra lo condena, entonces es porque tú no lo aceptas, Dios. Ayúdanos a ser más guiados por la palabra que por las emociones o los conceptos de otras personas. Tu palabra dice que cuando yo contigo no recojo, desparramo, y si no estoy contigo, contra ti estoy. Perdóname, Señor, cuando no he afianzado mi fe en ti y en tu palabra, Dios. Por favor, glorifícate en esta mañana y permítenos, Señor, poder reconciliarnos en esta mañana contigo a través de nuestro arrepentimiento. Te pedimos perdón, Señor, en esta mañana. Ayúdanos a que en esta semana en que la gente busca respuestas espirituales, Señor, yo sea luz en medio de la oscuridad. Que yo pueda levantar mi voz y pueda, Señor, declarar la verdad que está en tu palabra, Rey. Mira que te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, para los que nos siguen por Facebook Live, yo quiero invitarles a que se guarden esta semana y que sean siervos de Jesús, invitando a muchos a buscar la verdad en la palabra.
y que sea una semana de mucho recogimiento y mucho estudio de la palabra y mucha oración y mucho clamor por los perdidos. Amén. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde.